A continuación, Corazón con Impulso. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso. Muy buenos días con todos, bienvenidos a este nuevo encuentro aquí con Impulso con nosotros. El día de hoy tenemos la grata visita del doctor Juan Carlos Gaibor, quien es cardiólogo, especialista en hemodinamia, y el día de hoy nos va a hablar de un tema muy importante. El tema es hablar sobre los riesgos cardiovasculares, los riesgos de la enfermedad cardiovascular. Bueno, ya hemos conversado algunas veces de la enfermedad cardiovascular que resulta prácticamente en la acumulación de grasa alrededor de las arterias, de la arteria de cualquier parte de nuestro cuerpo. Esta arteria va a dañar, podría ser nuestro corazón, puede ser arterias de nuestro cerebro, de cualquier parte de nuestro cuerpo. Y vamos a hablar de los factores de riesgo, que son situaciones o cualquier evento en las que esta enfermedad puede ser más frecuente. Entonces, si usted tiene un factor de riesgo, la posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular que derive en un infarto de corazón, en un infarto cerebral o cualquier otra de estos problemas es mayor. Es decir, personas que tienen los factores de riesgo, estas condiciones tienen más enfermedad cardiovascular que aquellos que no los tienen. Esos serían los factores de riesgo. Y el doctor Gaibor nos va a hablar el día de hoy de ellos, hablar de la hipertensión arterial, hablar del colesterol, los triglicéridos. ¿Por qué controlar todos estos factores de riesgo? Por disminuir la enfermedad cardiovascular. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos, el principal factor de riesgo, o ¿cuál factor de riesgo te gustaría empezar a conversar? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Es súper interesante poder hablar acerca de este tipo de temas y hacer sobre todo medicina que es preventiva, empezar a hablar de la prevención que se llama primordial cuando nosotros nos alejamos de los factores de riesgo, y la prevención primaria. En la prevención primaria nosotros estamos controlando los factores de riesgo y no tener que llegar a la prevención secundaria. La prevención secundaria es ya cuando hemos tenido algún evento cardiovascular y lo único que queremos es controlarlo y evitar que vuelva a pasar, que vuelva a recurrir. Creo que el principal factor de riesgo, y aquí vamos a enseñarles unas diapositivas, es la hipertensión arterial. Me gustaría empezar con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es ampliamente prevalente en nuestro medio. Nosotros vemos que en los adultos están cerca de entre 30 y 45% de la población, y conforme avanza la edad, mayor incidencia de hipertensión arterial, es decir, personas de cerca de 60 años van a tener una incidencia de 60% de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Muchas veces es subdiagnosticada, no tenemos un diagnóstico a tiempo, y cuando la diagnosticamos nosotros empezamos a tratarla y en la mitad de los casos no logramos las metas terapéuticas. Los pacientes tal vez no cumplen el seguimiento y nosotros no podemos controlar esta hipertensión arterial, y es súper importante que nosotros controlemos este factor de riesgo porque causa 9.4 millones de muertes al año. Y recuerden que la hipertensión arterial está asociada a muchísimos otros factores, no solamente la enfermedad del corazón, sino también nosotros podemos tener enfermedad del cerebro, podemos tener enfermedad renal, y es una de las principales causas de ceguera. Listo. Juan Carlos, entonces la hipertensión arterial, ¿cómo diagnosticamos la presión arterial, la hipertensión? La hipertensión arterial, nosotros tenemos que hacer un análisis, sobre todo en las visitas al consultorio, las visitas médicas generales. Debemos tener un control de la presión arterial, debemos de eso procurar con nuestros colegas que siempre hagan un screening de presión arterial.
Por lo menos cada 3 años nosotros debemos intentar buscar esto, y si es que nosotros tenemos cifras por arriba de 120-80, que son las cifras normales, ya tenemos que tener cuidado con eso y hacer un seguimiento. Si tenemos cifras por arriba de 140, en muy pocos casos nosotros podemos controlarle únicamente con estrategias no farmacológicas como ejercicio, como una dieta baja en sal. En esos pocos casos que la presión no está tan alta, se puede controlar con eso, pero ya cuando tenemos cifras muy elevadas, como comento, por lo general nosotros tenemos que empezar a utilizar tratamiento farmacológico, que la hipertensión arterial es súper importante, siempre lo hemos dicho, no es una enfermedad que se cura, sino es una enfermedad que se controla. Listo. Entonces habíamos comentado eso contigo, la hipertensión arterial. ¿Qué hacer para diagnosticar la hipertensión arterial? Tomar la presión. Entonces, de las personas a tomarnos la presión arterial para saber si tenemos hipertensión arterial. Pero yo sé que hay otro factor de riesgo también muy importante, Juan Carlos. ¿Qué nos puedes comentar del tabaquismo? Del tabaquismo, y aquí también tenemos una diapositiva muy interesante. El tabaquismo es el responsable del 50% de las muertes evitables. Y muchas veces estas muertes son secundarias de enfermedad cardiovascular y no principalmente al infarto, al cáncer, que también es muy importante con este agente. Cuando una persona fuma, tiene un 50% de probabilidad de morir debido al tabaquismo, y en promedio pierde 10 años de vida. Y si nosotros seguimos a la nueva imagen, y esto creo que es algo súper interesante de poder comentar acerca del tabaco electrónico. La gente viene y nos dice, bueno doctor, ahora estoy utilizando el tabaco electrónico para intentar evitar el cigarrillo convencional, y el cigarrillo electrónico es algo súper bueno porque únicamente es vapor de agua. Esto es una mentira. El cigarrillo electrónico también es nocivo. Se han visto muchos casos de fibrosis pulmonar secundarios a este tabaco electrónico. ¿Por qué es dañino este tabaco electrónico? Porque aparte de tener el vapor de agua, también tiene solventes, tiene químicos, tiene colorantes, e incluso tiene sustancias que son perjudiciales, como la nicotina. Como se la utiliza en reemplazo del tabaco convencional, le agregan la nicotina para que el individuo sienta la misma, para que perciba la misma sensación. Entonces, el mensaje es no fumar. Claro, dejar de fumar, sí. Si ya fuma, y si es que no fuma, pues no empezar. Sí, exacto, eso es súper importante. Creo que el mensaje no es dejar de fumar, el mensaje es no fumar, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que estar todos orientados a intentar evitar exponer a personas vulnerables al cigarrillo, sobre todo en las etapas tempranas, a los niños, a los adolescentes, donde se ha visto un incremento en la incidencia de esto. Intentar evitar esto de las modas, esto del cigarrillo electrónico. Es muy probable que alguien que empiece con el cigarrillo electrónico por esta moda, luego continúa con el cigarrillo convencional. Y como les comento, no es algo inocuo, el cigarrillo electrónico es perjudicial. ¿Por qué es perjudicial? Y voy a hacer énfasis en esto de la nicotina. La nicotina se ha visto que aumenta la rigidez de nuestras arterias coronarias, aumenta nuestro tono arterial, o sea, aumenta la presión arterial, y todo esto se puede traducir en incremento de las enfermedades cardiovasculares. Listo. Entonces tenemos ya la hipertensión arterial, el tabaquismo, ahora vamos, la glucosa en la sangre, diabetes mellitus. La diabetes, y esto es un tema que ya se ha tratado en otras charlas, que es la diabetes. Es, como habías comentado, el incremento de la glucosa en la sangre que nosotros debemos controlar. ¿Y cómo debemos controlar? Esto es fundamental que hablemos con nuestros pacientes, porque muchos de ellos piensan que porque se hacen sus análisis rutinarios con la glicemia capilar, y a veces ven que está en valores relativamente bien, creen que está controlada, pero eso no es lo que nosotros debemos ver, sino nosotros tenemos que ver un control a largo plazo. No es un control solo de un día esporádico, tiene que ser a largo plazo, y sobre todo tenemos que fijarnos en cómo está la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un análisis de lo que ha pasado en los últimos meses. O también podemos hacer un análisis de algo que se denomina la fructosamina, que eso es un análisis de lo que ha pasado en las últimas semanas.
nosotros hacemos el análisis de la hemoglobina glicosilada y tenemos controles y esto para la gente que es diabética tiene que estar muy atenta. Estos controles tienen que estar por debajo del 7% de hemoglobina glicosilada. Nosotros disminuimos ampliamente el riesgo cardiovascular. Nosotros por cada 1% de disminución de la hemoglobina glicosilada disminuimos un 37% las complicaciones cardiovasculares. Y más aún, por cada 1% que reducimos de hemoglobina glicosilada, vamos a reducir en un 14% la frecuencia o la incidencia de infarto. Listo, entonces, el mensaje. Las glucosas en ayunas, las glucosas son las fotos, pero lo que necesitamos es ver todo el video completo de cómo está la glucosa y ese control de glucosa. Eso es el mensaje que tenemos para... Y creo que es ahí fundamental que nosotros, como médicos, hagamos que nuestros pacientes interactúen en su tratamiento, que ellos conozcan cuáles sean sus valores, puedan hacer un análisis, vean si es que sus valores se han incrementado, si es que ven que no funciona esa terapia, comunicarle a su doctor, ver que hay tal vez algo que cambiar. Ustedes recuerden que todas estas enfermedades son dinámicas, así que si es que nosotros no hacemos un control cada mes, cada 2 meses de esto, puede variar mucho y tal vez la medicación que estábamos usando ya no está siendo efectiva y vamos a hacer un daño a nuestro cuerpo. Perfecto. Tal vez alguna idea de cómo estamos en el Ecuador. Sí, esto es súper interesante. En este cuadro nosotros vemos que estábamos bastante felices que hemos podido controlar factores de riesgo como el tabaquismo, que ahora afortunadamente la gente ya está fumando menos. La hipertensión arterial también la estamos controlando, pero vemos cómo tenemos esta nueva epidemia que es la obesidad. ¿Y por qué tenemos esta nueva epidemia de la obesidad? Es porque ahora la gente ya no vive tanto en el ámbito rural, sino la gente está en las ciudades, tiene acceso a medios de transporte mucho más fácil. La comida que ingerimos es hipercalórica, son alimentos procesados, altos en azúcar, grasa. Entonces todo esto ha incrementado que nosotros tengamos incidencia más alta de obesidad. Obesidad, entonces, ¿qué más nos puedes comentar de la obesidad como factor de riesgo? Está muy pesado. Claro, es súper chévere saber cómo influye la obesidad. La obesidad, a veces se pensaba que podíamos nosotros tener el obeso sano, el gordito feliz, cachetón feliz y que no le iba a pasar nada. Pero eso en las personas que tienen sobrepeso y que no tienen algún otro factor de riesgo como hipertensión arterial o como diabetes. ¿Qué es lo que hemos visto como evidencia científica? Es que no existe esto del obeso sano, sino es una etapa pequeña, corta, y en un futuro inmediato esta persona que tiene obesidad puede desencadenar resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina hace que generemos diabetes, se asocia a algo que nosotros denominamos síndrome metabólico, en el que también es partícipe la hipertensión arterial y el trastorno de los lípidos. Entonces no existe esto del obeso sano y que nosotros decimos no está gordito. Si nosotros tenemos, y está bien, si nosotros tenemos a alguien con obesidad, como médicos debemos procurar ayudarle para que esta persona baje de peso. Recuerden que también va a variar mucho entre qué tanto aumento de peso tiene con el riesgo cardiovascular. Entre más gorditos somos, más riesgo cardiovascular tenemos. Nuestro peso ideal que se ha visto en términos de prevención cardiovascular, que se calcula, que se ve en relación con el índice de masa corporal, debe estar en un índice de masa corporal entre 22 y 23. Si nosotros tenemos algo por arriba, entonces conforme vamos aumentando nuestros kilos y nuestro índice de masa corporal, vamos a aumentar nuestro riesgo cardiovascular. Pero también se ha visto que aquí hay una curva J. Si nosotros tenemos un peso demasiado bajo, o sea, menos de 20, entre más bajo esté, también es perjudicial y no es sano que nosotros tengamos eso. Entonces, procurar tener un peso en relación a un índice de masa corporal entre 22 y 23 es lo más adecuado. Listo, entonces, obeso sano no existe. Obeso sano ya tiene un problema, ¿sí? Ya tiene un problema que sería la obesidad y está al paso de los siguientes problemas. Ese sería el mensaje, entiendo. Y la mortalidad en los factores de riesgo. ¿Cuál es más peligrosa?
Eso es súper interesante porque todo el mundo cuando habla de enfermedad cardiovascular se va primero a la diabetes, tal vez se va a problemas del colesterol, y lo que hemos visto, y vean en este cuadro, es que uno de los principales factores de riesgo cardiovascular a nivel mundial, o sea que este es el monto de cada factor de riesgo a nivel mundial en la incidencia de enfermedad cardiovascular, vemos como uno de los principales son los riesgos de las dietas. O sea, el no tener una dieta adecuada es el tercer factor de riesgo a nivel mundial, y seguido por la polución del aire. Entonces, son aspectos que no son muy conocidos, pero que son muy importantes de detallar. Si podemos seguir con la siguiente imagen, podemos hacer un poco más de énfasis en la dieta. Y ustedes miran aquí la dieta, este es un ejemplo de una dieta mediterránea. La dieta mediterránea se basa sobre todo en tener poco consumo de carnes rojas y de aves, tener alto consumo de vegetales, de frutas, de frutos secos, de aceite de oliva, de pescado graso rico en omega 3. Nosotros hemos visto que con una dieta mediterránea podemos reducir hasta un 50% el riesgo cardiovascular, y es únicamente teniendo cuidado con nuestra alimentación. Alimentación, muy bien. Ahora, el riesgo psicosocial, el estrés. Eso es súper interesante. Si es que el estrés puede causarnos enfermedad cardiovascular, y ustedes ven aquí cómo estos aspectos que producen estrés, como puede ser el insomnio, como puede ser la ansiedad, todo esto se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular. Y por otro lado, el ser optimista, ustedes ven en esa imagen casi al fondo, disminuye la probabilidad de que nosotros tengamos un evento cardiovascular y muerte secundaria a este evento cardiovascular. Esto es en lo que se refiere al riesgo psicosocial de forma crónica, pero también nosotros podemos tener eventos cardiovasculares con estrés desarrollado de forma aguda, y esto se ha visto en situaciones de estrés extremo, como puede ser en un terremoto. Se vio en el terremoto de Los Ángeles, que se analizaron todos los años cómo era la mortalidad en enero. Entonces se vio que la mortalidad en enero en todos los años era muy igual, era parecida. Sin embargo, cuando existió el terremoto, la mortalidad cardiovascular se duplicó. Eso quiere decir que por un evento de estrés extremo, entonces se incrementan estos eventos cardiovasculares, y lo mismo se ha visto, por ejemplo, en finales de fútbol, en guerras, por ejemplo. ¿Por qué se produce estos eventos cardiovasculares? Porque nosotros tenemos un estrés abrupto, nuestro corazón descarga catecolaminas. Estas catecolaminas pueden producir espasmo en nuestras arterias, o pueden hacer que se rompan placas de colesterol en las arterias de nuestro corazón, y esto disminuir el flujo a nivel del músculo cardíaco y producir un infarto. Ahora, un tema muy interesante, la historia familiar. ¿Qué heredamos? ¿Heredamos las costumbres o heredamos las enfermedades? ¿Cómo heredamos las enfermedades? Eso es súper interesante, porque es un factor de riesgo que nosotros podemos determinarlo únicamente con la anamnesis, con investigar, con preguntar a nuestro paciente sin necesidad de hacer un examen de laboratorio. Como tú dices, no solamente es la parte genética, o sea, qué es lo que heredamos de nuestros padres, sino también el ambiente en el que nos desarrollamos, porque compartimos la misma alimentación, las mismas situaciones de estrés. ¿Qué es lo que hemos podido ver? Es que antes pensábamos que únicamente era un factor de riesgo cuando teníamos un pariente en primer grado, papá, mamá, hermano, que haya tenido un evento cardiovascular tipo infarto o accidente cerebrovascular cuando era joven, menos de 45 años. Lo que se ha visto en la evidencia es que también, si es que hemos tenido algún otro pariente, si tenemos varios parientes que han tenido enfermedad cardiovascular, por más de que haya sido por arriba de los 45 años, también se asocia a enfermedad cardiovascular, y no limitarnos únicamente al antecedente de infarto o de accidente cerebrovascular, sino también otro tipo de enfermedades, como puede ser el aneurisma de aorta, o también puede ser la misma enfermedad coronaria
que no debutó con infarto, pero sí que requirió tal vez tratarlo con stents o con cirugía. Ya. Bueno, ahora, unas determinantes socioeconómicas. En las determinantes socioeconómicas, y esto es un poquito triste, ¿no? Que nosotros ya no podemos actuar a este nivel como médicos. Nosotros actuamos en el centro de esta epidemia cardiovascular, que puede ser modificar factores como hipertensión arterial, diabetes, pero todo esto está englobado por el entorno en el que se desarrolla un sujeto, y vemos en esa imagen es una persona en situación de calle, es una persona que no tiene ya un miembro, tiene una amputación, probablemente es diabético, y tristemente lo que se ha visto es que las personas en extrema pobreza tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, que es casi el doble el riesgo cardiovascular que tiene una persona pobre versus alguien con ingresos de clase media. Bueno, la exposición ambiental, ¿cómo nos afecta la contaminación, el estrés que tenemos en nuestro ambiente? ¿Afecta a nivel cardiovascular? Sí, sin duda, y como vimos en el cuadro, es el cuarto factor de riesgo en importancia en lo que se refiere a contaminación. Vemos como la contaminación puede ser del aire, puede ser del suelo, puede ser a nivel auditivo, y vemos, ustedes pueden observar en esas imágenes de abajo como conforme aumenta la contaminación, aumenta la tasa de infartos y también aumenta la tasa de accidente cerebrovascular. Y algo súper interesante que ustedes pueden ver si es que su ciudad está contaminada, no solamente tienen que meterse en el Google y ahí pueden ver cómo está la calidad de aire, si es que la calidad de aire está en amarillo o está en rojo, entonces lo que nosotros como médicos sugerimos es que tengamos medidas de precaución, que intentemos no exponernos en ese contexto. Intentar evitar las horas pico, intentar evitar los momentos de hora pico, ¿no? O estar más en zonas rurales, si salimos a utilizar mascarillas. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Sí, creo que hemos dado los principales tips y creo que ha sido muy importante esta charla. Entonces, a cuidarnos un poco más y hacer prevención cardiovascular. Importante, la prevención cardiovascular. Siempre prevenir va a ser mejor, siempre prevenir va a ser mejor, y una vez enfermo vamos a volver a la prevención cardiovascular y a los mismos factores para evitar tener nuevamente la enfermedad, ¿cierto? Listo, agradecidos por su presencia y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso.